Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de manera presencial están en esta mañana acá para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Somos la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación del Distrito Nacional y le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos, allegados, familiares, que en este momento pueden conectarse o compartir esta palabra de parte de Dios. El Señor ha colocado una palabra muy fuerte en mi vida. Creo que es uno de los temas más trascendentales que existen en la Biblia y quiero poder, de la misma manera que lo he recibido, poder de esta misma manera entregárselo a cada uno de ustedes. Esta mañana, más que predicar, estaré hablando como un padre cuando habla a sus hijos. Amén. Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, en su capítulo 2. Vamos a considerar a partir del verso 3 en adelante. Libro de Filipenses, en su capítulo 2, en el verso 3 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, me acompañan con un fuerte amén. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Eterno Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas, en este momento presentamos nuestras vidas delante de ti. Pedimos, Padre, que esta tu palabra pueda encontrar cabida en cada uno de nuestros corazones y que en obediencia podamos, Señor, someternos a la misma. Utiliza mi vida como un canal de bendición. Permite, Padre, que esta tu palabra, que en este momento será disertada, pueda estar totalmente apegada, Señor, sometida a lo que tú has establecido. Permite, Padre, que cuando pueda disertar esta palabra, ni tenga, Señor, que añadirle, pero que tampoco tenga que quitarle, sino que pueda transmitir tu verdad conforme a como tú la has establecido. Permite, Dios, que cuando llegue al corazón de cada uno de nosotros podamos recibirla, podamos atesorarla y podamos caminar, accionar en obediencia a ella. Te lo pedimos ahora en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesús. Pueden tomar asiento cada uno de mis estimados.
bellos y preciosos hermanos en esta Amén. hora. Amén. Voy a estar hablando en esta mañana acerca de un llamado a la obediencia. Un llamado de parte de Dios a la obediencia. Y cuando hablamos del libro de Filipenses, el apóstol Pablo trae a colación lo que fue el sacrificio de Jesús. Si nosotros nos vamos al tema central de la Biblia, nos vamos a encontrar que en toda la trayectoria de la palabra de Dios, todo apuntaba hacia ese Mesías que había de venir y hacia la obra redentora que Él mismo iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y cuando hablamos de aquella obra de redención, al Cristo morir en la cruz del Calvario, quiero que podamos entender que el hecho más trascendental no fue la muerte de Él en la cruz del Calvario. No fue el haber derramado su sangre en aquella cruz lo que lo posiciona delante del Padre como alguien que cumple con los requisitos del Padre. Lo que realmente pone a Jesucristo a un nivel de ser manifestado y poder ser honrado es que su sacrificio fue llevado a cabo en completa obediencia a lo que Dios establecía. Cuando hablamos de que su sacrificio fue llevado a cabo en completa obediencia, fue que Él pudo cumplir con cada una de las exigencias del Padre. No fue solamente que murió en la cruz, sino que murió el día establecido por el Padre, a la hora establecido por el Padre, de la manera que el Padre lo había establecido, y Él pudo cumplir en obediencia suprema cada una de las condiciones que tenían que manifestarse en ese entonces. Donde Jesús muestra esta total obediencia delante del Padre, cuando estando en Getsemaní, orando delante del Padre, sintiendo que la hora cumbre, lo que Él había establecido por el Padre para cumplimiento, estaba llegando y se estaba acercando. Cuando ese momento se acerca, dice la Biblia que Él en carne propia comenzó a sentir realmente el peso de lo que en las próximas horas iba a acontecer. Y Jesús establece la total obediencia al Padre cuando le dice esta palabra: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En ese momento su carne estaba sintiendo el peso de lo que iba a acontecer. Sin embargo, en obediencia suprema, Él pudo decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para Dios no simplemente fue el hecho de ver a Jesús morir en la cruz, sino que el efecto de haberlo hecho en obediencia suprema es lo que posiciona a Jesús y le da el nombre que es sobre todo nombre. Por tal motivo, la dignidad del sacrificio de Cristo lo infunde y lo proporciona la obediencia con la cual Él sometió su vida delante del Padre. Amados, la obediencia es la mayor exigencia de Dios para el hombre. No hay nada que tendrá que costar más que poder cada uno de nosotros manifestar obediencia. Es más, cuando vamos a la Biblia, desde el inicio, todo esto se ha desenvolvido porque hubo una desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Es lo opuesto a obedecer. Desde el huerto del Edén, la desobediencia fue lo que causó y le dio entrada al pecado e hizo la separación entre Dios y el hombre.
Por tal motivo, a partir de ese momento, Dios establece la obediencia como la mayor exigencia hacia el hombre. Si solamente de las 24 horas del día, solamente tuvieras 30 segundos para poder orar diariamente y tu oración solamente fuera: Padre, enséñame a obedecerte en el nombre de Jesús, déjame decirte que estarías orando de la manera correcta. La obediencia tan pareciera que es una palabra tan fácil de decir, pero tan difícil de poder llevarla a cabo y de poder someterla en la vida de cada uno de nosotros. Es por esto que Dios habla de manera explícita acerca de la obediencia y da a conocer cuál es el sentir de parte de Dios en cuanto a esto. Anoten por favor, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice la Biblia. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de todos los carneros. Para Dios la obediencia vale más que todos los holocaustos juntos. Para Dios la obediencia vale más que todos los sacrificios juntos. Por tal motivo, yo quiero que por favor puedas anotar que la obediencia es mayor que la obra. La obediencia es mayor que la obra. Y cuando hablamos de la obra, estamos hablando de que en el mundo en el cual nos desarrollamos y nosotros convivimos y estamos acá, toda la preeminencia del mundo se la da a obrar. La gente es recompensada por lo que hace. La gente es valorada por las obras que expresa. La gente es valorada, reconocida. Es más, hay momentos que consiguen beneficios por lo que ellos hacen. En otras palabras, vivimos en un mundo donde todo señalamiento de reconocimiento está basado en lo que las personas hacen. Dime qué tú haces y yo te diré entonces quién tú eres. Pero cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que para Dios lo que hacemos no es más importante que nosotros poder obedecer. A veces actuamos de manera correcta teniendo malas intenciones. A veces obramos, pero con nuestro corazón, con intenciones que están descalificadas delante de la presencia del Señor. Lo que pudo llevar a Jesús a una posición donde Dios reconoce, autoriza, legaliza la obra de Cristo, no fue porque muere en la cruz, sino por la obediencia con que llegó a la cruz. El libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 7, dice unas palabras que son muy profundas. Afligido él, menospreciado entre los hombres, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Delante de quién? De sus trasquiladores. Jesús es la muestra fehaciente de una obediencia genuina llevada a cabo en su propia vida. Y cuando Dios cumple en él por haber obedecido, es lo que la Biblia habla en Filipenses 2, de 6 al 11, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte. Y el apóstol Pablo recalca, y la muerte en la cruz. No cualquier muerte, sino obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en el verso 10, Dios entonces honra esa obediencia de Jesús. Y en el verso 10 comienza diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando caminamos en obediencia, comenzamos a caminar bajo la dignidad con la cual Dios nos posiciona a nosotros delante de su presencia. Y cuando hablamos de dignidad, quiero definir esta palabra. La dignidad es distinción, es merecedor de respeto, es honorabilidad, es preeminencia. Por tal motivo, por la obediencia, por haber obedecido al Padre, Dios ha dignificado a Jesucristo. Lo ha colocado en una posición, dándole un nombre que es sobre todo nombre, dándole la dignidad para que en su nombre nosotros podamos ser libertados, nosotros podamos ser perdonados, y que ese sacrificio hecho a través de la plena obediencia, Dios reconoce a Jesús dignificando su nombre y colocándolo por encima, poniéndolo como el centro de toda la obra redentora. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de que cuando caminas en obediencia y aprendes lo que es obediencia y te sometes a lo que Dios ha establecido, entonces hay puertas que la obediencia te abre, donde hay reconocimiento que no vendrán del hombre, sino que vendrán directamente del Señor. Y en el libro de Números, en su capítulo 27, encontramos una porción de la Biblia donde Moisés iba a reconocer a Josué delante del pueblo, y la encomienda era: y pondrás de tu dignidad, le dijo Dios a Moisés, pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan a él. Moisés iba a unir, iba a reconocer a Josué, y la dignidad con la cual Dios lo había investido a él, por la cual el pueblo le obedecía, ahora él la iba a poner sobre la vida de Josué. Ahora la iba a colocar sobre la vida de Josué. ¿Por qué? Porque Josué, en toda la Biblia, cuando estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que Josué constantemente siempre estuvo bajo la obediencia de Dios y de Moisés. Moisés siempre pudo contar con Josué, y Josué siempre estuvo dispuesto a poder obedecer lo que Dios había establecido. Por tal motivo de la dignidad con la cual Dios había investido a Moisés, ahora Moisés tenía la encomienda. Por cuanto Josué había obedecido, había caminado bajo ese mismo decreto de parte de Dios y enseñanza, ahora él iba a poner sobre Josué esa misma dignidad. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, en el verso 9, cuando Juan fue llevado al cielo, dice la Biblia que él estaba en un momento dado donde no había nadie que pudiera levantarse y pudiera abrir el libro y abrir sus sellos. Y dice la Biblia, Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Dando a entender
que Jesús, a través de la obediencia, fue el único digno para poder abrir los sellos del libro, porque nadie más se podía encontrar en ese momento que pudiera haberlo hecho. ¿Qué le dio a Jesús esa dignidad? No fue el hecho de ser el Hijo de Dios, porque como Hijo de Dios era 100% hombre y 100% Dios. Pero Jesús, cuando aquellos reyes iban a adorarle el día de su nacimiento, ellos expresaron estas palabras: hemos visto la estrella y andamos buscando al rey de los judíos para adorarle. Jesús nació siendo rey. Nació siendo rey. Pero Jesús, como hombre, tenía que aprender a obedecer. No fue que él nació con la obediencia plena, sino que tuvo que aprender a hacerlo. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8 al 9, dice la Biblia: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces Jesús no nació obedeciendo. Jesús tuvo que aprender a obedecer al Padre. Jesús tuvo que tomar toda decisión de lo que en momento dado él quería y ponerlo a un lado para no hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le había llamado. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Si Jesús tuvo que aprender la obediencia y la aprendió de la manera más difícil, a través del sufrimiento, a través de sus padecimientos, tuvo que aprender a obedecer al Padre. Entonces llegamos a la conclusión, conforme a lo que la Biblia establece, que el poder nosotros aprender a obedecer tendrá un costo que cada uno de nosotros tendrá que pagar para poder hacerlo. La obediencia no es algo tan sencillo como simplemente yo pensar que voy a obedecer sin tener ningún pago que hacerlo, porque el mismo Jesús, para poder manifestarla en su vida, él tuvo que padecer, él tuvo que sufrir, porque definitivamente no hay nada más difícil que someter nuestra voluntad para cumplir la voluntad de aquel que a nosotros nos ha llamado. Hermanos, a las personas les gusta que les reconozcan cuando hacen las cosas bien. Cuando alguien actúa de la manera correcta, muchas personas están esperando el elogio, están esperando el aplauso, están esperando el reconocimiento, porque hacemos esto y estamos esperando ese abrazo, esa palmada de la espalda, diciéndonos que cada uno de nosotros lo hizo de la manera correcta. Y cuando esto ocurre, en nuestro ego se siente la gratificación de saber que el esfuerzo que hemos realizado ha sido recompensado por una palabra de agradecimiento o por un premio que nos otorgan. Pero qué difícil es cuando somos confrontados poder obedecer de la misma manera. Cuando hacemos las cosas correctamente, estamos esperando esa ovación. Pero cuando somos confrontados, automáticamente no tenemos la misma acción, ni tenemos el mismo corazón. Como recibimos el aplauso, de la misma manera recibimos la corrección. No, definitivamente lo primero se recibe con un agrado, lo segundo se recibe no de la manera muchas veces correcta. Y es por esto que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas diciendo:
Gálatas 4:19. Hijos míos, le dice Pablo a ellos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta palabra es contundente porque el apóstol Pablo le estaba hablando directamente a la iglesia de Gálatas, a la iglesia que él había levantado, por quienes él había sacrificado parte de su vida para poder enseñarles a ellos el camino de la excelencia, el cual era Cristo. Y el objetivo principal de los creyentes era poder saber que Cristo estaba siendo formado en cada uno de ellos. Y el apóstol Pablo habla de la palabra formado. Yo quiero que tú pienses por un momento en una silla de madera preciosa, tallada, pintada, decorada. Qué linda se ve. Pero ¿sabes qué era lo que antes era esa silla? Esa silla antes era un tronco de madera que tuvo que ser llevado a un aserradero, tuvo que entrar en una sierra, tuvo que ser cortada la madera, tuvo que ser pulida la madera, y al final te enseñan el resultado de la obra terminada que es la silla. Y qué hermoso es que cuando alguien la ve, todo el mundo habla del esplendor, de la belleza que ella tiene. Pero si esa silla pudiera hablar del proceso que tuvo que vivir para poder ser llevada a esa posición, eso significa ser formados. Eso significa que Dios nos trae a cada uno de nosotros y nos coloca dentro de su iglesia, y el objetivo principal de Dios es formar a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y es por esto que el apóstol Pablo habla en el verso inicial y dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no le importó el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, con tal de agradar a aquel que le había llamado. Entonces el apóstol Pablo le quiere mostrar a la iglesia que el objetivo de Dios traernos a su redil, número uno, es salvarnos de toda condenación, y número dos es formar a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo Dios forma a Cristo en la vida de cada uno de nosotros? Justamente como aquella piedra que un día la tomaste en el río y está totalmente lisa. ¿Has agarrado alguna piedra alguna vez en el río, en la playa, lisa totalmente? Esa piedra no siempre fue así. Esa piedra en su inicio tenía muchas cosas por fuera que pullaban, y según fueron chocando unas con otras, y según fue pasando el tiempo, fue animando aquella roca hasta llegar al punto. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla, que Dios quiere formar en la vida de cada uno de nosotros, y que la obediencia es lo que va a determinar realmente a qué nivel de velocidad Dios pudiera ir con cada una de nuestras vidas. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque llegarán momentos donde tú verás a alguien que llegó ayer y que en un momento dado se te pasa a ti por delante, y tú dices: pero él llegó ayer, yo debería estar ahí. Pero el evangelio no se trata de tiempo, el evangelio se trata de obediencia. Mientras más obedeces, mientras más te rindes a Dios,
más hace que la manera acelerada en la cual Dios vaya a trabajar con tu vida pueda ir lento, despacio, a paso normal o a paso acelerado. Lo que va a determinar la velocidad no es la capacidad que Dios tiene para obrar, es la obediencia que cada uno de nosotros va a manifestar en el diario vivir de cada uno de nuestros días. ¿Y qué hace Dios? Cuando Dios habla acerca de la obediencia, Dios ha establecido la manera correcta como Dios puede medir la obediencia en la vida de cada uno de nosotros. Primera de Corintios, en su capítulo 12, en el verso 12, la Biblia habla de lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. La iglesia no es una institución como muchas personas quieren nombrar y llamarla. No, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, el cual es Él. Y cada parte del cuerpo, que son los miembros, cada una de ellas entrelazadas entre sí, componen el cuerpo, que es Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios 12:12, la Biblia dice: porque así como el cuerpo es ¿cuánto? Uno, pero tiene muchos ¿qué? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, cada uno de ellos constituye un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Conforme a la definición bíblica, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está compuesto el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros. Así como su cuerpo, que tiene 2 brazos, que tiene 5 dedos en cada una de sus manos, que tiene piernas y que tiene órganos por dentro, así es el cuerpo que compone la iglesia, dando a entender que cada creyente, al momento de aceptar a Jesús, comienza a formar parte del cuerpo. Ahora, lo interesante de todo esto es lo siguiente: aunque el cuerpo se mueve, es porque recibe la orden directamente de la cabeza. ¿Sabe por qué usted puede mover su brazo derecho? ¿O puede mover el izquierdo? ¿O puede mover sus piernas? Porque antes su cerebro le ha enviado la señal, y eso en segundos usted lo ejecuta, pero toda señal viene directamente del cuerpo. Y como cuerpo, ahora estamos todos siendo lo que es la iglesia del Señor. Por tal motivo, Dios nos ha colocado en el cuerpo. Y la manera correcta de poder cada uno de nosotros manifestar la obediencia hacia Dios es cuando manifestamos la obediencia a la autoridad que Dios ha colocado dentro del cuerpo. Hermano, desde que nosotros hemos nacido, estamos bajo autoridad. Naces de un padre, naces de una madre, y estás bajo la autoridad de tus padres hasta que llegas a una edad donde vas a tomar tus propias decisiones. Pero mientras tanto estás bajo esa autoridad. Cuando entras a Cristo, formas parte de una congregación que es el cuerpo de Cristo. En ella también vas a encontrar autoridades que están ahí, y toda autoridad está puesta, dice la Biblia, por el Señor. Entonces, de la manera que tú te sometes, que tú obedeces la autoridad, de esa misma manera tú glorificas a Dios y exaltas el nombre de Dios. ¿Has escuchado a alguien pronunciar estas palabras? Yo solamente me someto a Dios. Yo no tengo que someterme a más nadie.
Sin embargo, la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, que lo estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios que nunca lo has visto? Si tú no aprendes a obedecer a tu hermano que está en una posición de autoridad que Dios lo ha colocado en el cuerpo, ¿cómo tú vas a obedecer a Dios que tampoco lo que hace? Entonces Dios forma a Cristo en la vida de cada uno de nosotros a medida que yo puedo entender que Dios me ha colocado dentro del cuerpo, y como Él me ha colocado dentro del cuerpo, yo voy a ejercer una función ahí, pero siempre voy a tener a otros que estarán por encima de mí, y también siempre voy a tener a otros que estarán por debajo de mí. Por tanto digo, mi obediencia no puede ser solamente al que está por encima, sino que también se tiene que manifestar al que está por debajo. Por tanto digo, la obediencia me va a llevar a mí a yo poder entender que cuando entro a un lugar llamado congregación, al cuerpo de Cristo, ahí van a haber autoridades que Dios ha colocado para Él poder ejercer su autoridad, su dominio, y para poder formar a Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Para nosotros las personas latinoamericanas, esto es una de las cosas que más nos retan a cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos una ideología, y muchos de nosotros no nacimos dentro del Evangelio, sino que venimos a Él después de cierta edad y llegamos al Evangelio con estructuras en nuestras mentes donde yo me voy a someter y voy a obedecer lo que yo entiendo que está bien y que es correcto. Si algo yo entiendo que no está bien, pues yo no me someto. Sin embargo, la Biblia habla que aquel que está en Cristo, nueva. ¿Qué está diciendo Dios? Que toda escritura, que todo pensamiento que tú pensabas que tenías, que todo lo que tú pensabas que era como tú decías que tenía que ser, ahora cuando vienes a la Biblia ahora te va a formar y te va a mostrar el camino correcto, y llegará el momento que tu vida será confrontada. Tus argumentos, lo que has hecho en tu mente, será confrontado con lo que la palabra de Dios establece. Y cuando ese momento llegue, justamente cuando rindes tu vida a la obediencia, entonces estarás caminando a que Cristo realmente continúe formándose en tu vida. ¿Para qué? Para que cada día tu obediencia a Dios sea una muestra más de lo que Él hace en todos los días de nuestra vida. Debes de reconocer en otros miembros la autoridad que Dios ha delegado. Y en esto, hermanos, quiero hablar acerca de que cuando Dios es el que coloca y Dios es el que permite posiciones de autoridad, aún el mismo Dios, Él mismo se sujeta a la autoridad que Él mismo ha colocado. Por eso la Biblia habla que toda autoridad ha sido colocada ¿por quién? Ha sido colocada por el Señor. Por eso tú te vas a encontrar a alguien en una posición que su conocimiento secular quizás delante de los demás sea menor, pero sin embargo a Dios fue el que le plació colocar a X persona en esa posición. Y esa gracia que Dios derrama sobre esa persona le va a poner una gracia especial para poder llevar a cabo la función con la cual Dios le ha llamado. Pero ¿qué pasa cuando yo entiendo que aquel que está en autoridad es uno igual a mí? ¿Qué sucede
Cuando yo entiendo que aquel que está en autoridad es uno igual a mí, ¿por qué yo debo de someterme? ¿Por qué yo debo de obedecer? Si esa persona intelectualmente está por debajo de mi nivel de conocimiento, ¿por qué yo debo de someterme? ¿Por qué yo debo de mirar la autoridad que Dios ha colocado justamente como alguien que fue Dios que lo colocó ahí? Y la obediencia me lleva a mí a tener que poder obedecer a aquel que Dios ha colocado. ¿Saben que en ese caso, en el libro de Números, en el capítulo 12, en el verso 1 y capítulo 12, muestra claramente eso? Había tres personajes. Estaba Moisés, estaba Aarón y estaba María. Los tres eran hermanos. Había una familiaridad entre ellos. Y llegó el momento que tanto Aarón como María pensaban que eran iguales a Moisés, que estaban bajo la misma condición, y murmuraron contra Moisés. Se levantaron contra Moisés, porque llegó un momento que ellos se vieron al mismo nivel en el cual Moisés estaba. Pero quiero que entiendas algo. Cuando es Dios que te coloca a ti en autoridad, hermanos, esa autoridad se va a reflejar. Y el Dios que te la dio, Él mismo va a salir en defensa tuya. Números capítulo 12, verso 1 y 2. María y Aarón hablaron, murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. María era profetisa, Aarón era sumo sacerdote, ministraba en el templo y hablaba por Dios. Y ahora ellos, no sometiéndose en obediencia a la autoridad que era Moisés, ellos se rebelan y dicen: ¿pero acaso habla solamente Dios por Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros Dios? Y dice la Biblia: y le oyó Jehová. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces descendió en la columna de nube Jehová, y salieron ambos, y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré yo en visión y en sueño, y hablaré yo con ellos. Porque era la manera como Dios le hablaba a María, y era la manera como Dios le hablaba a Aarón. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré yo con él, y claramente y no por figura, y me da la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Porque no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés. Parte de la obediencia dentro del conglomerado de la iglesia del Señor está en entender a aquellas personas que Dios ha colocado como líderes de cada una de nuestras vidas, como las personas que han sido señaladas por Dios en una posición. Por tal motivo, aquel que está por debajo no solamente debe de decir: no, yo obedezco a Jehová solamente. Y la voz que Dios ha colocado, y la voz que Dios ha señalado, y la voz que Dios ha puesto ahí. ¿Cómo Dios va a medir tu obediencia? Sencillo. Cuando aprendes a obedecer, tus líderes, las personas que Dios ha colocado por encima de ti, estás caminando en el camino correcto y estás dejando que Cristo sea formado cada día en tu vida. Porque ese fue el modelo de Jesús. Jesús se sometió a todo lo que estaba establecido. ¿Se acuerdan aquella vez cuando fue delante del Señor y le hacen una pregunta como una manera de poder que su respuesta fuera contraria? Señor, ¿y los impuestos? ¿Qué hacemos con ellos? Vayan, pesquen y saquen los peces. De a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el creyente está llamado a obedecer, no solamente
fuera de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia. El llamado a la obediencia es un llamado completo. Por tal motivo, la obediencia es algo que debe de ser trabajado en el corazón nuestro delante de Dios. Hermano, no hay un lugar donde usted vaya y usted diga, por favor, ¿me pueden dar 10 libras de obediencia? Quiero 10 libras de obediencia. No, la obediencia no se compra. La obediencia se trabaja. La obediencia se trabaja en la presencia de Dios para que Dios pueda ir formando a Cristo en nuestra vida. ¿Y qué hizo Dios? Sale al encuentro de María y Aarón, porque llegó un momento que para ellos Moisés estaba al mismo nivel que ellos. Y si bien es cierto que Moisés no estaba más alto que ellos, pero estaba en una posición donde Dios le había colocado a él. Y esa posición, porque quiero que entiendas que el obedecer no es al hombre a quien tú lo haces, se obedece la posición que esa persona tiene. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Un general llega a otra provincia de nuestro país y llega al cuartel de esa provincia y nadie le conoce y está vestido de civil. ¿Qué sucede? No pasa nada. Alguien más que ha llegado. Señor, ¿y quién es usted? Ahora ese mismo general va a esa provincia, pero antes de ir a ese cuartel se pone su vestimenta de general. Cuando ese hombre que nadie le conoce llega, ¿qué hacen todos los que están ahí? Todos se ponen en atención. No es por el hombre, es por la autoridad, la investidura que esa persona tiene. Entonces la obediencia va marcada, relacionada justamente a eso. A nosotros poder reconocer a quien Dios ha colocado. Siempre, no importa la posición que tenga, puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser maestro, puede ser profeta. Siempre habrá alguien que estará por encima de ti y siempre habrá alguien que estará por debajo de ti. No importa los años y el tiempo que puedas tener dentro del evangelio, siempre esto se va a manifestar. Porque el único que esté en una posición donde nadie está por encima de él, usted y yo lo conocemos y sabemos quién es. Pero mientras estemos aquí en la tierra, siempre habrá alguien al cual usted tendrá que mostrarle la obediencia, porque haciendo eso usted glorifica, adora y bendice el nombre del Señor. Amén. ¿Has escuchado esta palabra que se usa mucho? Yo quiero estar lleno de Dios. ¿Cuánto la han escuchado? Yo quiero estar lleno de Dios. Hermano, ¿sabe qué es estar lleno de Dios? Estar lleno de obediencia. Si quieres estar lleno de Dios, solamente tienes que llenarte de obediencia. Cuando te llenas de obediencia, caminas, respiras, accionas conforme a lo que Dios hace y a lo que Dios ha establecido. Hermano, Dios es tan fuerte, tan justo, tan santo, óyeme bien, que aún Él, siendo el soberano, sujeta su autoridad a la autoridad que Él ha designado, aunque esa autoridad actúe de manera incorrecta. Anote por favor. Libro de Números, capítulo 20, verso 7. ¿Qué dice la Biblia? Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua
y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le había mandado. Y reuniéndose Moisés y Aarón y toda la congregación delante de la peña, y les dijo Moisés a ellos: oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca. Minutos antes, que Jehová había hablado a Moisés. Que hablara. Dios le había dicho a Moisés: habla. Moisés va, irritado por la hostigación del pueblo, enojado, en vez de hablar, golpea. ¿Obedeció Moisés a Dios o desobedeció? Sin embargo, ¿salió agua de la peña, sí o no? Aún Moisés desobedeciendo, Dios mantiene. ¿Qué? Dios mantiene el poder ejecutar lo que había dicho a través de esa autoridad, aunque había desobedecido. El agua brota, aunque Moisés no había hecho lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque Dios no violenta lo que Él mismo ha establecido. Y Él colocó a Moisés como la autoridad, y aunque Moisés actuó totalmente incorrectamente, Dios honró la autoridad con la cual Moisés había sido investido. Aunque después Dios llamó a Moisés, eso es otra prédica más, y puso a tono a él a Moisés. Pero delante del pueblo, Dios no desautorizó a Moisés. Dios hizo que el agua saliera, aunque Moisés lo había hecho de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque había hablado Moisés, que era la autoridad delegada por Dios. Y aunque lo había hecho de manera incorrecta, Dios no violenta lo que Él ha establecido. Cuando caminamos en obediencia, entendemos este principio. Y fue lo que entendió David cuando era sirviente de Saúl. Hermanos, saben ustedes conocen la historia, cómo Saúl le hizo la vida imposible a este hombre, y sin embargo vemos a un David en obediencia, todo el tiempo en obediencia. ¿Por qué? Porque reconocía que la autoridad que había sido puesta en ese momento como rey de Israel era Saúl, y él se sometía a esa autoridad. Y en aquella ocasión donde llegó al acuerdo y le dice a su criado: oye, no lo puso Dios aquí, míralo aquí el hombre, el que nos tiene corriendo por todo el cajón, por todos los montes y las cuevas, mira cómo Dios lo ha preservado, aquí lo tenemos, ¿qué hacemos? Le cortamos la cabeza. Y dice la Biblia que David dijo: guárdeme Jehová de yo levantar mis manos. ¿Contra quién? Contra el que vivían persiguiéndole, contra el que quería su muerte, contra aquel que le había hecho la vida imposible. Guárdeme Jehová de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. La obediencia tiene un precio que pagarse, hermanos. Obedecer, hay un precio que hay que pagarse. ¿Sabe? Jesús pudo haber dicho: qué Padre más maravilloso me da soy yo, que me envía a esta tierra a morir por un mundo pecador. Qué Padre más fuerte yo tengo. A mí, a su Hijo unigénito, en vez de cuidarme, me envía. Sin embargo, dice la Biblia que delante de sus trasquiladores enfureció, no abrió su boca, y como oveja delante de sus trasquiladores, cuando es llevado al matadero, así fue Cristo. Murió en la cruz en obediencia genuina delante del Padre. Amados, cada uno de nosotros está bajo autoridad de los hombres, así como tenemos hombres que están bajo también nuestra autoridad. Quiero que anotes esto. Nada es más peligroso
que poner a alguien como cabeza que todavía no ha aprendido lo que es obediencia. Quiero repetir. Nada es más peligroso que poner a alguien como cabeza cuando todavía no ha aprendido lo que es obediencia. Alguien dijo una vez: ten cuidado a quien montas en tu barca, porque hay personas que cuando se montan y ven que no pueden ser ellos el capitán, prefieren hundir la barca. Quiero repetir. Ten cuidado a quien montas en tu barca, porque hay personas que una vez montadas, cuando ven que no pueden ser capitán, prefieren ellos hundir la barca. El creyente, ¿tú quieres conocer un camino de excelencia? Es la obediencia. La obediencia es el camino de excelencia delante de la presencia de Dios. Hermano, ¿dónde empieza toda desobediencia? ¿Dónde inicia? Inicia acá, en el corazón. Y eso lo vemos en el libro de Ezequiel, cuando el mismo Satanás se quiere rebelar contra Dios. Hasta que en ti, dice la Biblia, se encontró que había maldad. Se quiso rebelar contra Dios. Entonces lo opuesto a la obediencia es la rebeldía. Hay que ser librado de toda rebelión, porque la rebelión Dios no la bendice. Dios no bendice la rebelión. Y con esto voy prácticamente a terminar. Romanos 13, verso 1 al 7. Toda la Biblia está relacionada a este verso. Este es el verso que habla de la autoridad. Dice Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona. ¿Cuántas personas? Algunas. Todas. Los blancos. Todas. Los indios. Todas. Los dominicanos. No. Sométase toda persona. Toda persona. Pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, líder de cualquier ministerio, miembro de cualquier ministerio, papá, mamá, toda persona. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, ¿quién coloca las autoridades? Dios. Las coloca Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, dice la Biblia. Y en el verso 7, porque este verso mucha gente lo saca del contexto y solamente quiere basarlo como las autoridades físicas del mundo secular. Pero en el verso 7 te habla, ¿en qué autoridad te habla? Te dice, pagad todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo secular. Pero luego entra lo espiritual. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Entonces se va de lo secular hasta que llega a lo espiritual, diciendo que toda autoridad ha sido ahí puesta por Dios. Y Él la coloca Dios. Y el que se resiste a ella, se está resistiendo a Dios. Es lo que la palabra de Dios declara. Por tal motivo, con esto voy a cerrar. No existe, escríbalo por favor, no existe obediencias a medias. No existe. Yo medio obedezco. No existe. Yo obedezco un poco. No existe. Yo obedezco ahí. No existe. O obedeces o no obedeces. No existe a medias. Primera de Samuel, capítulo
capítulo 15, verso 9. Samuel el profeta le dice a Saúl: Dios te ha dado una orden para que te reivindiques de todos los errores que ha cometido. Jehová, en su misericordia, te abre una puerta de perdón para restituirte, para que te puedas levantar de donde has caído. Mira, hay una ciudad que Dios dice: ve allá, acaba con todo lo que hay en la ciudad, porque yo, dice el Señor, voy a castigar a ese pueblo. Pues Saúl va con su ejército, llega a la ciudad, arrasa con todo, pero deja vivo al rey y deja vivo lo más gordo de la manada. Porque cuando él llegó, vio estas vacas tan lindas, estas vacas tan rezagantes, y él dijo: pero esto es un desperdicio. Estas vacas se pueden tomar para un sacrificio de adoración a Dios, pero que Dios había determinado que debían de ser ejecutadas. Y Samuel y el pueblo perdonaron al rey de Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Todo animal que estaba cojo, más de lo que se nos sirve, pero el fuerte, el gordo, el hermoso, el rezagante, el que estaba rozagante, vamos a mantenerlo. Cuando llega Samuel a pedir rendición de cuentas al rey Saúl, se da cuenta que escucha unos bramidos de animales y le dice: ¿no son estos los animales que estaban en la ciudad de acá? Y dice él: sí, pero nosotros lo traímos vivo para ofrecerlo delante de Dios. Y ahí es donde Dios le habla a Samuel, y Samuel le dice a Saúl: ¿qué busca Dios? ¿Holocaustos, sacrificios, o que se le obedezca? ¿Qué para Dios es más importante? ¿Las ovejas que van a ser llevadas en sacrificio o la obediencia? ¿Cuál es lo que pesa más delante de Dios? Y Dios va a entender que para Él lo que pesa más es el poder, cada uno de nosotros, obedecer delante de la presencia del Señor. Nuestro llamado, nuestro objetivo primordial en este camino tan precioso del Evangelio: Señor, enséñanos a cada día poder obedecerte cada día más. Con esto cierro. La obediencia es mayor que las obras o los hechos que tú puedas realizar. La obediencia es mayor a todos los conocimientos que tú puedas adquirir. Si al final adquieres todos los conocimientos y no aprendes obediencia, todavía no le puedes servir a Dios como Dios quisiera que tú le sirvieras. Por tal motivo, creo que el camino de excelencia de la iglesia es simplemente decirle al Señor: Señor, enséñame a obedecer. Creo que es una oración constante que cada uno de nosotros debe de hacer. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo hay tantas cosas que se levantan, que llaman nuestra atención, y cada una de ellas tiene el objetivo de separar nuestra obediencia delante de la presencia de Dios. Por tal motivo, a Dios le interesa más tu obediencia que lo que tú haces. A Dios le interesa más que se le obedezca. Ponte de pie esta mañana y quiero orar por ti. Aleluya. Levanta tus manos al cielo.